Estudiaste una carrera universitaria y eres profesional gracias a la revolución. Seguramente, como yo, tú has oído esto muchísimas veces. Pero esto solo es parte del adoctrinamiento y de la adulteración de la historia que ha hecho de manera exprofesa la dictadura, donde lo único resaltable, lo único bueno en materia de educación y en todos los sectores sociales vino después del 59 y antes de esta fecha. Cuba era un total caos, un desastre, donde para acceder a la universidad tenías que ser rico o al menos de una familia acomodada. Y que gracias a Fidel Castro esta realidad cambió para siempre. Pero ¿cuánto de verdad hay en todo esto? ¿Por qué Cuba llegó a ocupar las primeras posiciones en nuestra región en materia de educación durante su etapa republicana? ¿Y cómo esto fue destruido hasta llegar a la situación actual? Si esto es un tema que te interesa, quédate por acá. Fundada en 1728 en el convento de San Juan de Letrán, la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana fue la primera universidad de la isla y una de las primeras de toda Hispanoamérica. Poco a poco fue creciendo en cantidad de estudiantes, carreras y nivel científico, hasta que esta institución se le quedó pequeña y se traslada en 1902 a la Colina del Vedado, donde tiene su sede principal actualmente. En ella se formaban la mayoría de los profesionales del país, con un alto nivel académico. La calidad de su claustro, de sus programas de estudio, el rigor científico, la hicieron ganarse un lugar muy importante a nivel internacional, convirtiéndose en una de las universidades más prestigiosas de nuestra región, ganándose así el reconocimiento de toda la nación y cada vez una mayor autonomía. Autonomía que es plasmada en ley en el artículo 53 de la Constitución de la República a partir de 1940 y que consistía a grandes rasgos en que el Estado proporcionaba a la universidad de un grupo de recursos por la importancia que ésta tenía, pero la universidad era autónoma, gestionaba sus propios ingresos y gastos. Además, se autogobernaba. Con la participación de los estudiantes y el profesorado, seleccionaba su propia dirección sin intervención estatal. La policía y el ejército no podían ingresar a la sede universitaria sin la autorización de esta dirección, entre otros elementos, garantizándose así que no interviniese la política en la formación académica del estudiantado y en la calidad del profesorado. El prestigio y la calidad del egresado potenciados a partir de la Declaración Constitucional de la Autonomía Universitaria en 1940, el pujante desarrollo socioeconómico de la sociedad cubana de la época y el 23% del presupuesto que se destinaba a educación por parte del Estado cubano, siendo este el más alto de toda nuestra región, propiciaron que se crearan otras dos universidades públicas en el país. En 1947 se funda la Universidad de Oriente y en 1952 la Universidad Central de Las Villas, para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales de la industria y sociales del país. Además, se fundan otras 3 universidades privadas, entre ellas la más destacada, la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana. Teniendo en cuenta los estándares actuales, estas 6 universidades nos pueden parecer muy poco, pero para la época, Cuba se posicionaba en uno de los primeros lugares de toda nuestra región en materia de educación. Tras el golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952, la universidad se convirtió en un centro de la lucha política en contra del tirano y por la restitución de nuestra Constitución. Desde sus planteles se convocaba al pueblo a enfrentarse al dictador y se movilizaban en huelgas y manifestaciones que desencadenaban muchas veces confrontaciones entre los estudiantes y profesores con la policía, lo que trajo como consecuencia, por ejemplo, la muerte del joven universitario de 22 años, Rubén Batista Rubio, en uno de estos enfrentamientos. Estas tensiones escalaron a tal punto
que en 1956 Fulgencio Batista cerró la Universidad de La Habana, provocando una nueva ola de protestas y enfrentamientos y consolidando movimientos como el Directorio Revolucionario con José Antonio Echeverría al frente, que ejercían la lucha armada y el clandestinaje para retornar al orden constitucional. Orden constitucional que nunca fue restablecido, pues con la llegada al poder de Fidel Castro se continuó violando la Constitución de la República y la universidad fue intervenida con la reforma universitaria de 1962, que establecía la eliminación de las universidades privadas, la intervención en los planes académicos de la ideología marxista y el adoctrinamiento socialista, la declaración de las universidades solo para los revolucionarios, limitando el acceso de religiosos, lo que ellos llamaron desafectos y otros grupos a las carreras universitarias, y la subordinación en general de la universidad al Estado, perdiéndose así por completo y definitivamente la autonomía universitaria. ¿Qué pasó con las universidades privadas? Bueno, estas fueron confiscadas. Sus dueños y algunos de sus profesores tuvieron que exiliarse del país. Los títulos obtenidos por las personas que estudiaron en ellas desde su fundación y hasta el momento de la confiscación fueron invalidados, por lo que estos profesionales se quedaron sin trabajo y sin la posibilidad de ejercer en el país. Los estudiantes que estaban cursando estudios en ese momento tuvieron que matricularse en las universidades públicas y empezar desde cero, pues no se les reconoció lo que habían estudiado hasta ese momento. Ingresar a la universidad hoy en Cuba, 60 años después, es casi un privilegio, porque aunque la educación sigue siendo pública, la familia no se puede costear 5 años más de estudios, por lo que los jóvenes se ven obligados a ponerse a trabajar. Además de que los salarios de los profesionales alcanzan mínimamente para costear un nivel básico de subsistencia. Todas estas décadas de adoctrinamiento y de priorizar consignas por encima de la ciencia han dejado su huella en la calidad del claustro universitario y del egresado, reflejándose en el lugar bochornoso que ocupa Cuba hoy en los rankings internacionales. Todo esto gracias a Fidel y a los secuaces que hoy mantienen ese sistema nefasto. ¿Pero todo esto es reversible? Sí. Restituyamos nuestra constitución, la de 1940, y devolvámosles a la universidad la autonomía y el esplendor que la caracterizaba. Y ahora la pregunta es para ti. Dime, ¿qué opinas tú de todo esto? Seguimos hablando acá abajo en los comentarios. Yo soy Fran Roque y subo videos todas las semanas, así que nos vemos por acá.